¿En alguna ocasión te has encontrado una escena de aquellas con un río, el mar, una puesta de sol o un amanecer en la que has querido conseguir que el agua quedara completamente sedosa y entonces, como no tenías cómo conseguirlo, pues has cerrado el diafragma a tope para poder alargar los tiempos de exposición, pero te has encontrado varios problemas? Primero, que la velocidad de obturación no era tan larga, porque incluso, digamos, con el diafragma cerrado a tope, con toda la luz que hay, el sol de frente, apenas has llegado a medio segundo o un cuarto de segundo, con lo cual el agua todavía sale movida. Además, al haber cerrado el diafragma a tope, la difracción ha aparecido y te ha estropeado toda la foto porque ha perdido un montón de definición y se ve todo demasiado soft. Encima, como el contraste es muy alto porque tienes el sol de frente, las altas luces te han quedado ligeramente quemadas, pero has tenido que salvarlas más o menos así porque las sombras ya estaban hundidas en el negro profundo. Y claro, al levantarlas, digamos, luego por software, te has encontrado que aparece mucho ruido. Y además querías conseguir un efecto un poco místico, pero no sabes ni cómo. Pues bien, si te has encontrado situaciones como estas, cosa que nos ha pasado a muchos paisajistas, déjame decirte que el nuevo kit de filtros Freewell K2 admite tanto filtros circulares de densidad neutra, variables, como filtros degradados neutros que se pueden colocar conjuntamente con los filtros circulares. Si te interesa, quédate que te lo cuento. Pues sí, Freewell me ha mandado este kit de filtros, el K2, que pretende coronarse como el mejor sistema de portafiltros actual y que la verdad tiene unas cuantas innovaciones muy interesantes y que te voy a contar. Primero déjame decirte que me llamo Hugo Rodríguez, soy profesor de técnica fotográfica y este vídeo no está patrocinado. Eso sí, Freewell me ha mandado este kit de filtros y no me han pagado nada por hacer el vídeo, así que voy a contarte mi opinión sincera en este vídeo, puesto que no he firmado ningún tipo de contrato. Pues bien, el K2 es un sistema de portafiltros que tiene algunas novedades muy interesantes. En primer lugar, que es magnético, tanto por ejemplo la tapa es magnética como los propios filtros, no requieren rosca, y además tiene un sistema que permite colocar filtros de cuadrados, o sea, rectangulares en este caso, directamente en el mismo portafiltros de forma combinada, de manera que puedes utilizar filtros degradados, alinearlos con el horizonte y combinarlos con los de densidad neutra para alargar los tiempos de exposición, muy típico cuando hay agua. Por cierto que este canal y los contenidos que estás viendo se sostiene pues principalmente a partir de las ventas de los cursos online. Así que te voy a dejar aquí unos banners para que veas los cursos que imparto por si te interesa aprender, por ejemplo, a manejar el Capture One, tanto en un curso para fotógrafos con prisa como en un curso mucho más a fondo de 14 horas de duración donde explico prácticamente el 95% del programa. Así como cursos, por ejemplo, de gestión de color con los que aprenderás a gestionar el color de principio a fin, es decir, desde la captura, calibrar el monitor, exportar tus imágenes para publicar, imprimir y todo lo relacionado con digamos, con la gestión de color en tu flujo de trabajo. O, por ejemplo, mi reciente curso de Luminar Neo, este editor tan potente basado en inteligencia artificial, y muchos otros que vas a poder ver. Pero no me enrollo más, continuamos con el K2. Este tipo de escenas que te comentaba se pueden resolver de varias maneras. La más típica es utilizar un filtro ND para alargar un poco los tiempos de exposición y luego hacer varios disparos en bracketing para captar desde las luces más altas hasta las sombras y luego procesarlas en ordenador para fusionarlas en un único archivo y utilizando la técnica de HDR, que eso sí, ha cogido muy mala fama porque se ha abusado mucho de ella y se han producido y publicado miles y miles de fotos completamente reventadas de color, que yo a veces digo que parece más bien una verbena por los colores y por los contrastes que tiene, para conseguir pues, resultados en los que se aprecia tanto la zona más clara, donde está el sol, la puesta de sol, y la zona, pues por ejemplo, en primer plano en contraluz, ¿no? Pero claro, aquí es donde un filtro degradado, como por ejemplo este, ayuda muchísimo, porque puedes oscurecer del horizonte hacia arriba en varios pasos, este concretamente es de 2 pasos, y luego dejar del horizonte para abajo completamente transparente, con lo cual reduces, digamos, el ratio de contraste entre la zona que está por encima del horizonte y la zona que está por debajo del horizonte. Pero en los últimos tiempos han aparecido un nuevo tipo de filtros que son los degradados inversos, es decir, que
Por un lado tenemos la parte transparente, luego tenemos la parte que tiene densidad y que resta, en este caso, 3 pasos, pero luego este degradado, una vez que empieza, se va diluyendo para acercarse a ser transparente en la parte más alta. Esto es porque es muy útil en estas puestas de sol, ya que del horizonte para abajo coincide con esta parte, pero la parte donde está el sol, que es la parte más cercana al horizonte y es la parte más brillante, es la que más se oscurece con esta zona más densa. Pero luego la zona del cielo hacia arriba, que no está tan brillante, entonces no es necesario que se oscurezca tanto y por tanto con esta parte más transparente preserva mejor los tonos que tiene. Este filtro, conocido como degradado inverso, concretamente es un 0.9. Eso quiere decir que esta parte tiene un factor de exposición 0, o sea, no te la cambia para nada, y esta parte un factor de exposición 9, que sería un poquito más de 3 stops. Bien, pues vamos a ver qué nos encontramos en la caja. Bien, pues aquí está el kit de filtros que me ha mandado Freewell. Como ves, viene en una caja, digamos, relativamente grande. Y además de esto, me han mandado un filtro de densidad variable, un Diffusion Glow Mist para hacer un efecto un poco glow y un Cinemorphic Blue Streak para hacer líneas tipo las ópticas anamórficas de cine, además de una arandela de 62 milímetros para una de las ópticas que tengo. Pero os cuento sobre el kit de filtros. Bueno, la verdad es que la caja viene muy bien y anuncian que la reproducción de color es muy fiel, que está, digamos, preparado para avances en el futuro y que tiene pues la ranura para filtros. Entonces, vamos a verlo. Bueno, lo primero que nos encontramos es unas instrucciones de instalación y unas pegatinas y un pañito para limpiar los filtros, lo cual está muy bien. Además, una anilla que ya veremos que irá muy bien y luego un sistema que, bueno, la verdad es que viene muy bien. Cuesta un poco al principio, pero viene con las asas para sacarlo, con cuidado, porque la verdad es que a mí ya se me ha empezado a romper, así que voy a sacarlo así con cuidadito para evitar romperlo. El sistema es muy bonito, pero la verdad que la forma de sacarlo no es muy práctica. Bueno, pues como veis viene una caja con muy buenos acabados y se ve con buenos materiales. La verdad es que está muy bien, de tapa magnética. Y aquí dentro pues es donde viene todo digamos, el sistema. Entonces básicamente tenemos el kit de portafiltros, que es la pieza principal, que es la que se ancla, aquí está, la que se ancla a la cámara, que ahora os contaré. Luego ya viene colocado aquí un filtro de densidad neutra, aquí viene el segundo, son de un tamaño gigantesco, fijaros el tamaño tan descomunal que tienen. Y luego pues en mi kit vienen tirando de esta anilla. Está muy bien porque salen todos los filtros y tienes las diferentes anillas para diferentes medidas, concretamente de 82 milímetros, de 72, de 77 y de 67. Así como adicionalmente yo pedí la de 62, que viene en un estuchito, la de 62 milímetros, además muy curioso porque viene con el trapo para limpiarlo directamente. Entonces lo interesante aquí es que el módulo principal, en primer lugar, tiene las dos tapas. Esta es la tapa delantera, que es magnética, entonces simplemente tirando se va. Y aquí es muy curioso porque podemos ver que en este caso tiene el filtro que va de 1 a 5 stops, o sea, de 1 a 5 pasos, que además viene aquí marcado en la anilla de 1 a 5. Lo curioso de este filtro es que viene en dos partes, es decir, este es una de las partes. No sé si sabéis que los filtros en n de variables, de densidad variable, constan de dos partes, o sea, constan de dos filtros que son uno este y el otro va aquí, ahí está, de manera que el otro, que se retira aquí, tiene la segunda parte, de forma que, ¿esto por qué lo hacen? Pues porque de esta forma el segundo filtro, el ND que va de 6 a 10, que es este otro, resulta que solo consta de una de las dos partes, por tanto ahorramos vidrio y ahorramos peso a la hora de transportar. Entonces, para colocarlo simplemente se coloca y se queda pegado directamente, y esto para colocarlo en cámara tiene en la parte trasera tiene la tapa que se ancla a una de las arandelas que va a cámara. Entonces, lo que hay que hacer ahora es coger la cámara, así que cojo mi cámara y le voy a colocar la anilla, que es la de 77, y entonces esta es la que hemos de dejar permanentemente roscada en cámara.
Entonces, una vez que la tenemos roscada en cámara, básicamente la forma de colocarla es aquí en la parte trasera. Tenemos unos mandos para desbloquear esto, el giro, y luego dos botones que veis aquí. Entonces, una vez que se pulsan los botones, ya se puede retirar la tapa. Y entonces, una vez retirada la tapa, ya se puede directamente montar, de nuevo pulsando los botones, se ancla y ahora ya no se cae. O sea, ya queda perfectamente sujeto. Lo que pasa que queda con giro libre. Entonces, una vez que se hace el giro, aquí tenemos, aquí se puede ver, un nivel de burbuja que sirve para tanto para saber cuál es la parte de arriba del portafiltros, y una vez que la colocas en la parte de arriba, entonces ya puedes bloquear el giro con estos mandos de aquí, para que no se gire. Entonces, una vez que ya está firmemente fijado, pues ya no se mueve. Entonces, la colocación del filtro no se debe de hacer de cualquier manera, sino que se tiene que colocar siempre con la palabra, las palabras Freewell y los números mirando hacia ti, hacia el fotógrafo, pero con la indicación de la descripción de qué tipo de filtro es, en este caso el de 1 a 5 stops, mirando hacia arriba, porque de esta forma veréis que al girarlo hace un clic y entonces se coloca en su posición de forma que esta marca que se ve aquí es la que sirve para indicar cuántos pasos ahora mismo está restando, de forma que al llegar a 1 ya no se puede girar más, y a partir de aquí puedes pasarlo a 2, a 3, a 4, a 5 y llegas de nuevo al tope. Obviamente, si separas el filtro puedes continuar más, pero al entrar dentro de este rango se fija una pieza y ya no te permite hacer más giro. Para cambiar al de 6 a 9 stops, que es el otro, pues básicamente simplemente se retira este filtro, se guarda en su sitio y se coloca el otro y se coloca de la misma forma, con la indicación de los filtros para arriba, de forma que de nuevo encaja y entonces tenemos pues de 6 hasta 9 pasos. Otro detalle curioso es que se pueden añadir los filtros rectangulares. Como decía, me han enviado también este filtro de densidad variable, que en este caso viene en este estuche, también de muy buenos acabados, que también es de tapa magnética y que una vez que se abre tiene detallitos como que tirando de la cinta pues sale el filtro. Pues bien, estos filtros se pueden colocar también aquí y basta con abrir tal que así tanto esta tapa como esta otra. Y entonces ya aparece ahí una ranura, ahí la podéis ver, en la que poder colocar el filtro y entonces ya lo colocas en la posición, aquí podéis ver, en la posición en la que más te interese en función de cómo está el horizonte. Además, en función de si el horizonte está desnivelado, pues se puede siempre aflojar un poquito estos mandos y entonces girarlo para que coincida con la dirección del horizonte. Y una vez hecho, pues ya se bloquean de nuevo. Solo admite un filtro de portafiltros, pero se puede sacar el filtro. Eso sí, mucho ojo porque hay un pequeño problema que supongo que es de diseño de preproducción, y es que si el filtro interno no queda del todo bien centrado, como este de aquí, no queda bien en su sitio y queda un pelín hacia un lado, al sacar este filtro topa y no permite que salga. O sea que hay que tener cuidado con ese pequeño detalle. Y aquí tengo el Diffusion Glow, que es un filtro que, si os fijáis, en este caso es rectangular por la parte de arriba, pero circular por la parte de abajo. Claro, porque este no tiene posición para, digamos, regular el nivel del horizonte. Entonces simplemente se añade para que entre en su posición y ya está. No hace falta girarlo porque no produce ningún efecto una vez que se gira. Este filtro produce un efecto como de niebla muy suave, como difusor muy suave. Y luego tenemos el Cinemorphic Blue Streak, que es un filtro que emula los reflejos que producen las ópticas anamórficas que se usan mucho, tanto en películas de cine. Entonces, si os fijáis, aquí se puede ver que tiene unas líneas azules grabadas en vertical que producen unos reflejos horizontales en las luces especulares, en las farolas, las luces de los coches y tal. Entonces, bueno, pues una vez que se añade, queda, digamos, colocado además del filtro ND, que como decía, se puede llevar todo combinado. Y una vez que terminas con los filtros, digamos, de
de rectangulares y no los vas a utilizar, guardas y entonces ya puedes cerrar de nuevo esto para que no entre el polvo, que son las ranuras especiales para colocar los filtros, digamos, rectangulares. Como veis, el tamaño es bastante grande, de forma que el diámetro, fijaros que es muchísimo mayor el diámetro que el diámetro de la propia lente. Esto es porque con ópticas, por ejemplo, muy angulares, aquí tengo un 12-24 para PSC, que es como un 18, pues en los ángulos de captación, podemos ver aquí, los ángulos de captación en los laterales del fotograma, digamos que no están obstruidos por los laterales del filtro, provocando viñeteo o cortes en las esquinas, como producen otros filtros. Por ejemplo, con este otro filtro que tengo aquí, que es un variable de 2 a 5 stops, ¿qué pasa? Que este lleva los dos filtros, digamos, en la misma pieza, de forma que cuando giras aquí el aro, lo que estás haciendo es girar uno de los dos con respecto al otro. Entonces está muy bien, pero el sistema de Freewell permite que al estar separados, uno de los filtros es común para ambos. Para comprobar la calidad de un sistema de filtros, lo mejor es coger la cámara, salir fuera y probarlos. Y en ese sentido, pues he estado probándolos durante las últimas 6, 7 semanas y me he ido pues a varios sitios en la costa, pues eso, para poner a prueba tanto los filtros de densidad neutra variable como el degradado inverso, el mist y el Cinemorphic. Entonces, te voy a mostrar los resultados del filtro de densidad neutra variable. Pues he disparado, como puedes ver aquí, todas estas fotos, exactamente todas estas, donde puedes ver pues, que he disparado, bueno, prácticamente desde sin filtro hasta con el máximo efecto de densidad neutra que llega hasta 9 pasos. Vamos a verlo en detalle, porque aquí tenemos la foto tomada, lo puedes ver aquí en los valores que hay aquí abajo, de ISO 100, 1250, f8, todas tomadas a 12 milímetros, ¿no? Y entonces, pues en la siguiente he ido añadiendo poco a poco el filtro, el ND. Entonces esta está tomada a 250, a 1 partido 250, esta está tomada a 125 y seguidamente aquí es donde ya coloco el primer ND que me permite bajar la velocidad a un 60. Y bueno, voy bajando la velocidad un 60, a un 30, un 15, un octavo, y fíjate que aquí empieza a notarse un detalle, y es que si te fijas, esta zona de aquí, la zona de la esquina de abajo a la derecha, tiene como más luz que el resto. Esto es debido a un efecto que se produce cuando colocas dos filtros polarizadores, como es el caso, puesto que estos filtros de densidad neutra variable se componen de dos polarizadores que al cruzarse eliminan toda la luz. ¿Qué pasa? Que cuando el ángulo empieza a ser bastante cerrado, empiezan a eliminar bastante luz y empiezan a aparecer digamos, en las esquinas una especie de figura tipo X o esquinas en las que hay esquinas que tienen más luz y otras que tienen menos, ¿no? Y aquí ya se empieza a ver el efecto. Entonces, claro, eso quiere decir que hay que intentar evitar el efecto máximo, intentar, digamos, mantenerse en los efectos menores o al menos, bueno, hacer una prueba para ver qué tal funciona en esta escena. Porque, por ejemplo, cuando aquí paso a un cuarto de segundo con el siguiente, digamos, el siguiente filtro, fíjate que disminuye porque cambio del filtro de 5 pasos al de 6 y en este caso el de 6 está en el mínimo efecto, con lo cual digamos, no se produce digamos, ese fenómeno que comentaba, ¿no? Pero al seguir cerrando, fíjate que voy a un cuarto de segundo, un medio segundo, un segundo, otra vez vuelve a aparecer este efecto más o menos claramente, y si bajo hasta 2 segundos y hasta 4 segundos, pues se acentúa aún más.
que se puede más o menos corregir, porque aquí en el, digamos, en el revelado puedes hacer un retoque en esa zona, oscurecerlo un poquito, pero bueno, hay que tener en cuenta que no es lo mismo utilizar estos ND cruzados que utilizar digamos, hacer la foto sin filtro, con el cual desaparece este efecto, ¿no? También ya digamos más de noche, con el sol ya por debajo del horizonte, estuve también haciendo algunas pruebas en otra cala y bueno, aquí puedes ver que sin el filtro ND a un segundo ya había muy poca luz y luego cerrando hasta 15 y 30 segundos, fíjate que por ejemplo en este caso pues prácticamente no aparecía efecto, es decir que depende un poco de la focal, depende de la posición del sol y cómo esté el cielo, o si la luz está reflejándose en algunas zonas de la escena cercanas, en fin, no es un efecto que aparezca siempre, ni tampoco aparece en la misma magnitud o intensidad, ¿no? De manera que, bueno, has de probar y en aquellas fotos en las que aparezca más, pues tendrás que a lo mejor pensar que luego en el ordenador retocar un poquito. Seguidamente me fui a la playa de la Barceloneta, aquí en Barcelona, para probar tanto el ND conjuntamente con el degradado inverso, aprovechando que estaba fotografiando directamente apuntando al mar y por tanto tenía una línea del horizonte completamente recta. Son las 7 de la mañana pues mira, del 27 de marzo, o sea, el día justamente en que cambian la hora, o sea, que he tenido que madrugar una horita más. Y bueno, pues estoy aquí me he traído la cámara, el trípode, y aquí estoy con el Freewell K2, en este caso disparando, como veis, estas piedras en primer plano y el sol naciendo. Entonces, como la exposición es de un quinceavo de segundo a f8 ISO 100, directamente sin filtro, lo que he hecho es colocar, no sé si vais a poder verlo aquí, colocar el filtro de densidad variable que va de 6 a 9. Y en este caso lo tengo ajustado a 7 pasos, de forma que al pasar de una medición de un quinceavo y bajar 7 pasos, quiere decir que es un quinceavo, un octavo, un cuarto, un medio, un segundo, 2 segundos y luego 4 segundos, 8 segundos. Así que ahí tengo 7 pasos, 8 segundos. Si quiero bajar, por ejemplo, a 15 segundos, pues tendría que cerrar a 8 pasos, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a cerrar a 8 pasos, aquí lo podéis ver. Ahí está, 8 pasos. No sé si se verá con cierta claridad. Y entonces quiere decir que ahora en cámara, aquí ya le coloco a un quinceavo, vale. Y aunque bueno, ahora en este tiempo puede ser que haya aumentado un poquito la luz por subir el sol. Y claro, como aquí podéis ver en el horizonte, de la mitad para arriba hay muchísima más luz que de la mitad para abajo. Bueno, todo y que el teléfono está grabando en un modo HDR en el que lo uniformiza bastante bien, pero en el caso, digamos, de la cámara de fotos no uniformiza nada y entonces aquí estoy utilizando el filtro reverse gradient, el gradiente inverso, para ayudar digamos, uniformizar, ¿no? De forma que no solo en fotos se nota, sino que incluso grabando vídeo es muy interesante porque fijaros cómo se ve la diferencia a la hora de colocar el filtro y cómo en una toma de vídeo podríamos tener pues estos elementos en primer plano más o menos bien expuestos, pero el cielo muy claro, y en cambio cuando meto el filtro pues consigo que quede toda la escena mucho más corregida e uniformizada. Entonces, os voy a enseñar ahora fotos tanto sin filtro como con el ND para ver la diferencia de los tiempos de exposición y como con el reverse gradient. Claro, en este caso, si hago disparos de bracketing, como por ejemplo aquí, con esta foto a 1, 250, luego una 125 y luego una 60, puedo captar tanto el detalle de las altas luces como el de sombras, pero es en disparos separados que tendré que mezclar y además el agua parece completamente nítida. Mientras que si utilizo el filtro de densidad neutra con el degradado inverso, puedo conseguir, en este caso, una exposición, por ejemplo, a 30 segundos, en la que sin tener que hacer nada ni retocar nada, ya tengo detalle en el cielo y detalle digamos, en el suelo, bueno, en el mar y en las piedras, sin tener que hacer absolutamente nada, lo cual está muy, muy bien. Y he podido además hacer diferentes exposiciones, por ejemplo, a un quinceavo, a 8 segundos, o sea, a 15 segundos, a 8 segundos, y luego, por supuesto, pues bueno, levantar un poco las sombras, retocar, hasta dejarlo absolutamente a mi gusto.
Otra gran ventaja que tiene este sistema es que en aquellos, por ejemplo, concursos de fotografía en los que te exigen el RAW para demostrar que la foto ha sufrido un retoque muy pequeño, pues también son muy interesantes porque puedes conseguir un RAW bastante finalizado y por tanto demostrar que no ha pasado por horas y horas de Photoshop, sino que es una imagen bastante directa del archivo RAW. También para probar el filtro Glow Mist, lo que he hecho es pues, directamente en estas dos fotos, digamos en la de abajo lo he utilizado y bueno, el efecto la verdad es que es bastante suave. O sea, si amplío al 100% se nota que la de abajo tiene un poquito menos de definición. Fíjate que se ve todo un pelín más soft, menos nítido. Esto se lo verás sobre todo si lo miras este vídeo en el ordenador a pantalla completa. En el móvil probablemente no notes nada, ¿no? Bueno, se nota que difumina un poquito y sale, pues es un efecto así que además en las altas luces difuminará un poquito más, pero ya digo que es un efecto bastante sutil y por tanto, pues bueno, una cosa bastante moderada, ¿no? También he probado el filtro Blue Streak Cinemorphic y en este caso lo he probado pues cuando era bastante de noche, y en esta foto puedes ver que no tiene filtro, mientras que esta otra sí, y donde se nota la diferencia es sobre todo en las luces especulares, o sea, las farolas. Fíjate que si amplío al 100%, aquí se ve claramente cómo en las farolas se notan este destello alargado que, bueno, típico de las que se ve cuando, por ejemplo, en las películas se rueda con ópticas anamórficas, pues típicamente producen este tipo de destellos. Y de ahí viene lo de cinemorphic, ¿no? Cinemorphic, que es, bueno, que hace un poco referencia a estas ópticas anamórficas, ¿no? Como por ejemplo Super 8 de JJ Abrams y de 2011, en la que se puede ver, por ejemplo, en las luces que hay en las farolas, ¿no? Y las luces de los coches reflejos. Incluso aquí, ahí se veían incluso estando las luces fuera de plano. Y aquí, por supuesto, se ven exageradísimos, ¿no? Quizás un poco descomunales, ¿no? Y aquí se puede ver, por ejemplo, típicamente en los coches que da un aspecto, pues eso, muy de cine. Entonces, bueno, es para, digamos, los que os guste este tipo de efecto en la foto, pues está muy bien. Eso sí, hay que tener en cuenta que no debes de disparar diafragmas intermedios o cerrados, porque si lo haces, te encuentras que las líneas que tiene el propio filtro empiezan a aparecer directamente en la imagen. Y claro, entonces, claro, interesa disparar a aperturas bastante abiertas o con focales un pelín largas. Aquí yo, por ejemplo, he disparado a 17 milímetros con APS-C, que es como un 24 milímetros, y aquí, por ejemplo, está disparado a F4 y se nota muy, muy, muy sutilmente. Si te fijas, sí que se llega a notar, pero es casi imperceptible. Claro, este F4 de APS-C sería equivalente a un 5.6 en full frame. Entonces, en full frame, por ejemplo, disparando F4 seguramente ni se nota y a 2.8 tampoco. O sea que es un filtro orientado sobre todo a, digamos, a disparar a aperturas grandes, ¿no? Para desenfocar el fondo o para, bueno, combinarlo con una profundidad de campo estrecha. Pues si te interesa este K2, que sepas que ya se puede pedir y están ofreciendo tres tipos de kits, que son el Starter, el Creative Capture y el Landscape, que, bueno, tienen descuentos importantes que típicamente rondan entre los 150 y 200 dólares más o menos, ¿no? De forma que, bueno, aquí puedes ver los precios que tiene cada uno de los kits y, bueno, pues si te interesa te voy a dejar debajo los enlaces para que digamos, pidas el tuyo y te ahorres pues una cantidad de dinero interesante si lo compras ahora en vez de esperar a que lo lancen oficialmente. La verdad es que el sistema K2 me ha gustado mucho, la calidad de fabricación está muy bien y bueno, si he de enumerar los pros y los contras, diría que en los pros estaría primero la calidad de fabricación y los acabados. Realmente es un producto premium, o sea, materiales de primera, vidrio se ve de muy alta calidad, muy bien fabricado todo, mucha atención a los detalles. O sea que en ese sentido, si buscas un producto de primera calidad, este producto realmente está muy muy bien. Eso sí, es un producto muy interesante para usuarios avanzados o profesionales, o sea, sobre todo para paisajistas, pues eso, que hacen, digamos, mucho paisaje. Me ha parecido muy interesante que para los filtros de densidad variable se han separado los dos elementos y uno de ellos es común y es más pequeño, de manera que solo el frontal es más grande y el pequeño es común. Y además, el hecho de que sea tan grande es también muy interesante porque permite utilizarlo con ópticas ultraangulares, lo cual está muy bien. Y por supuesto, el hecho de poder colocar en los filtros rectangulares conjuntamente con los circulares y que sean de tamaño tan grande, pues también es muy interesante. Pero claro, en la parte negativa diría que
sobre todo si no vas a utilizar ópticas muy angulares, pues realmente es bastante voluminoso, o sea, no es que sea muy compacto. De hecho, con cámaras, por ejemplo, micro 4 tercios, pues puede resultar un poco demasiado, digamos, grande y aparatoso en comparación de un cuerpo de cámara y una óptica tan pequeña. El precio es bastante correcto para lo que te ofrecen, pero eso sí, está claro que no es un sistema orientado pues, para aficionados que empiezan o aficionados medios. Todo de que los aficionados que empiezan evidentemente no van a usar este tipo de accesorios, pero un aficionado avanzado que no tenga, digamos, un bolsillo más o menos grande, pues quizás va a echar en falta un precio más asequible. Lógicamente, como suele pasar con todos los filtros de densidad variable, cuando se cierra mucho, pues empiezan a aparecer efectos digamos, un poco extraños, pero esto no es un defecto de este sistema K2, sino que es algo, digamos, innato del hecho de utilizar dobles polarizadores y cruzarlos. No se puede hacer gran cosa aquí. Pero lo único que sí que podría decir es que, aunque la caja está muy bien, el filtro graduado no entra en la caja porque no es la caja lo suficientemente alta, es decir, este filtro requiere de llevar su estuche aparte y claro, esto puede ser un poco engorro porque cuando vas digamos, afuera a hacer fotos, ya que la caja pues tiene todos los elementos y cabe todo, pues ya te gustaría que este también cupiera. Que yo entiendo que este ha de ser más largo porque tienes que poder colocar la posición y tal, y eso está muy bien, pero estaría bien que en una futura versión, por ejemplo, el estuche que digamos que requiere este filtro se pudiera, por ejemplo, fijar a la parte frontal o a un lateral o se pudiera llevar conjuntamente pegado al estuche grande para no tener que llevar dos elementos por separado. Pero vaya, en conjunto la verdad es que me ha gustado mucho, la calidad óptica y la calidad de materiales es excelente y realmente es un producto bastante recomendable. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, déjame un like que me ayudará a compartirlo con más gente. Compártelo con tus amigos y conocidos en tus redes sociales. Y me gustaría saber qué opinas de este K2, qué te parece. Así que si es así, déjamelo en los comentarios. Así que eso es todo. Pero recuerda, la técnica no es el fin en sí mismo, es el camino de la excelencia. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego. Adeu. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que eches un vistazo a mi página web, donde puedes ver los cursos que imparto, los libros de fotografía que he publicado, las cartas de color o mis servicios de asesoramiento y calibración en temas de gestión de color, así como mi galería de fotos. Bueno, y si no te interesa nada de eso, pues igualmente muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en los próximos.